Cristiana, felices 5 años. ¿Le regalan un fuerte aplauso a Dios por eso, por favor? Qué honor poder enseñarles hoy la palabra de Dios. Siempre es bueno predicar en cualquier lugar, pero poder enseñarles hoy en medio de esta celebración, en medio de estos 5 años, es algo significativo realmente para mí, y gracias, pastor, por la oportunidad. Los que me han escuchado predicar en alguna ocasión saben que no suelo ser muy anecdótico. Normalmente arranco con la escritura y me quedo en la Biblia y me mantengo ahí, pero dado que estamos de celebración, permítame hoy 5 minuticos de locura y permítame arrancar siendo un poquito anecdótico. Quiero contarle y mostrarle algunas fotos que van a aparecer en pantalla. ¿Quiénes vinieron hace 8 días a la enseñanza que dio Juan Carlos? Ok, Juan Carlos, al final tú dijiste una frase. La frase, si la podemos poner en pantalla, por favor, es la siguiente. Si vamos a ver atrás, que sea para honrar a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros. ¿Le parece si miramos atrás un poquito? Resulta que Dios, desde su inmenso e infinito plan, planeó y organizó y proyectó que en Villavicencio Él quería una iglesia cristiana 100% bíblica. Él necesitaba una iglesia en la capital de los Llanos Orientales donde se dedicaran a predicar la Escritura. Y una iglesia que se despojara de todas las tradiciones y algunas malas enseñanzas que lamentablemente hemos heredado. Pero Dios dijo, necesito una iglesia que si se caracteriza por algo sea porque sea bíblica. Y llamó al pastor Blair. El pastor Blair le dijo que sí a ese llamado, un reto bastante complicado, y junto a su familia empezaron este proyecto. Y esta foto, me corrige pastor, ¿es del primer año? Quizá de la inauguración del primer lugar donde se reunieron. ¿Dónde se reunían? Regálame la siguiente foto. Había una casa en el Buque, una casa grande, una casa bonita, pero las reuniones eran en el garaje. Aunque el garaje era estético, era bonito, habían pocas personas. Yo no estaba allí, yo no empecé con ellos allí en esta casa, pero yo creo que ni Blair ni Viviana se imaginaban o tenían un chispazo de lo que sería hoy Familia Cristiana 5 años más adelante. Regálame la anterior foto, por favor, la primera foto. Con muchas expectativas, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de predicar, y ahí van este par, esta familia. Dios se encargó de ir sumando personas en la congregación. Dios mismo se encargó de ir estableciendo los ministerios, de ir estableciendo y estructurando la iglesia, y llegó el punto en el que tuvieron que irse de ese lugar y nos fuimos para la iglesia. Regálame la siguiente foto. La iglesia que quedaba ubicada en el Barzal. Esta era la fachada de esa segunda sede de Familia Cristiana. Una casa un poco más grande, un espacio un poco mayor, el auditorio era muy bonito por dentro. Y si no estoy mal, corríjanme, por favor, regálame la siguiente foto. Allí en el Barzal, regálame la otra foto, fueron los primeros bautizados de la iglesia, ¿cierto? Esas fueron las primeras personas que tomaron el paso de bautizarse aquí en Familia Cristiana. Y la mayoría están con nosotros hoy todavía. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Una iglesia muy bonita, y como les contaba el pastor, sí, efectivamente a mí me llevaron engañado allá, pero por la misericordia de Dios, Él me salvó allí. Regálame la otra foto. Esta foto me la encontré en redes sociales cuando estaba buscando, y yo ni me acordaba que esa foto existía. Ese muchacho que usted ve ahí, 23, 24 años tal vez, profesional, pero sin un rumbo, sin un camino aparente, perdido de las cosas de Dios, quizás con muchos sueños, muchos proyectos, pero lamentablemente rumbo al infierno, porque no tenía a Cristo en mi corazón. Pero me invitaron a Familia Cristiana y por la misericordia de Dios, Él habló a mi corazón y resucitó mi espíritu y me llamó a vida. Y hoy en día estoy trabajando con la iglesia por la misericordia de Él. Sé que a muchos de ustedes también les ha pasado. Muchos de ustedes llegaron a Familia Cristiana y más que encontrarse con una iglesia bonita, se encontraron con el Señor.
Se encontraron con Dios. Y eso es a lo que le apuntamos, ese es el objetivo de esta congregación, que cada persona que entre a las 4 paredes de esta iglesia tenga un encuentro personal con el Señor, resucite para vida eterna y el día en el que el Señor venga por su iglesia, todos juntos podamos decir, me voy con mi Señor, porque antes de que usted ame familia cristiana, antes de que usted ame esta congregación, le rogamos que ame al Señor por sobre todas las cosas. Por unos instantes, alce sus ojos y mire dónde está en este momento. Este es el tercer auditorio de Familia Cristiana. Dios ha llamado a muchas personas a servir aquí en la iglesia. Se han sumado personas espectaculares. Y quiero aprovechar para mostrarle la primera banda oficial que hubo en Familia Cristiana. Uy, todavía no. Déjame hacerle un poquito más de preámbulo. Calma. Porque tengo que presentar a los músicos. Usted en el piano va a encontrar un muchacho superdotado para el piano. En la batería también va a encontrar un muchacho superdotado para la batería. Va a encontrar un guitarrista, va a encontrar un vocalista, pero usted no se imagina quiénes son las personas que están allí detrás de esa primera banda. Ahora sí, regálame el video, por favor. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, gracia sublime es. Perfecto es tu amor. 5 añitos han pasado desde aquel entonces y lo único que ha crecido no es la iglesia, sino esos 2 muchachos. Usted ve a Mauricio le toca sentarlo, no para que se sienta cómodo, sino porque es muy alto. Eso no alcanza, toca sentarlo. Y Santiago también está gigante. Hoy la alabanza tiene muchas personas y poco a poco Dios se ha encargado de ir haciendo crecer cada ministerio y cada estructura de Familia Cristiana. Le pregunto, ¿quién cree que es el autor de esto? ¿Quién cree que está detrás de todo este proyecto? ¿Quién cree que es el que más se ha empeñado en hacer que esta iglesia sea lo que es hoy en día? Si su respuesta es el pastor Blair, si su respuesta es Viviana, está muy equivocado. Porque en las fuerzas del pastor Blair, en las fuerzas de Viviana, esta iglesia ni siquiera existiría. Quizás hace mucho hubiesen tirado la toalla, pero es Dios quien en su misericordia, quien en su plan, en su poder nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y a Él es quien realmente debemos homenajear en este día. Aunque aparentemente somos nosotros los que estamos cumpliendo 5 años, realmente el homenajeado detrás de toda esta celebración es el Dios Todopoderoso que nos ha sostenido. Así que yo le invito a que, como es protocolario en cualquier celebración, le demos un fuerte aplauso a ese homenajeado. Bendito sea el Señor. Como es protocolario, siempre hay palabras del homenajeado. Vamos a escuchar al homenajeado. Abra su Biblia, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 14. La Escritura dice lo siguiente, Dios dice lo siguiente: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios bendiga su santa palabra. Déjame el versículo, por favor, no me lo vas a quitar. Resulta que en este texto, en este corto pasaje, Dios establece 3 instrucciones, 3 principios que Israel siempre debía tener presente en todo lo que ellos hacían. Y resulta que cuando nace la iglesia en el Nuevo Testamento, Dios también le pide a la iglesia que se establezca en estos 3 principios. Lo primero es, Dios le pide a la iglesia, Dios le pide al pueblo de Israel que recuerden. Recuerden. Lo segundo es que celebren. Celebren. Y lo tercero, que es al final del versículo, Dios le dice a este pueblo que tiene que encargarse de enseñar eso por generación, de generación en generación. O sea que tenían que predicar. Tenían que enseñar. 3 cosas nos pide Dios. Primero, que recordemos. Segundo, que celebremos. Tercero, que prediquemos. Ahora,
¿Qué les está pidiendo Dios a estos israelitas en este momento que recuerden? ¿Qué es lo que ellos van a tener que conmemorar? ¿Qué es lo que van a tener que hacer memoria? Pues aunque el texto aparenta ser holgorio, aparenta ser muy alegre, realmente detrás de estas palabras hay un acontecimiento bastante crítico y bastante triste en la Escritura. Normalmente todas las personas tenemos facilidad en decir que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, pero siempre entramos en disputa cuando nos encontramos ante ese Dios juez, ante el Dios que juzga todas las cosas. Y la Biblia no lo oculta. La Biblia deja ver que Dios, así como puede ser muy amoroso, también puede ser muy certero en sus juicios. Así como Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, Dios también puede enfriar el corazón de una persona con tal de que no lo conozcan a Él. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y lo que está pasando aquí es una situación bastante crítica. El contexto es el siguiente: el pueblo de Israel lleva aproximadamente 400 años de esclavos en Egipto. Y empezaron a preguntarse, bueno, ¿Dios incumplió su promesa? ¿Qué promesa? ¿Se acuerda que Dios le había dicho a Abraham que le daría una tierra gigantesca, una tierra donde ellos podrían prosperar, donde tendrían ganados, donde podrían ser una nación muy próspera? Pues bien, después de Abraham, ahora están metidos de esclavos en Egipto, sin tierra, sin poder prosperar y en una situación bastante complicada. Y entonces el pueblo en ese contexto le pregunta a Dios, Dios, ¿incumpliste tu promesa? ¿Realmente esto era lo que nos esperaba a nosotros? Y la Biblia dice que Dios escuchó la súplica de este pueblo. ¿Qué ocurrió? Las 10 plagas, ¿se acuerda? Dios llama a Moisés, Moisés va delante de Faraón y le dice, suelta a mi pueblo, y Faraón en muchas ocasiones le dice que sí, debido a las plagas fuertes que Dios había enviado, pero ya cuando el pueblo iba a salir en una o dos o la tercera plaga, Dios endurecía el corazón del Faraón para que volviera a oprimir al pueblo y no lo dejara ir, no lo dejara ir. Este versículo está en el contexto de la 10ª plaga. ¿Se acuerda cuál es la 10ª plaga? La muerte, la muerte. Dios llama a Moisés. Moisés, venga, necesito hablar con usted. Señor, ¿qué necesitas? Viene la última plaga, por la cual yo voy a demostrar completamente mi poder en la tierra de Egipto y sacaré al pueblo de Israel de allá. Señor, ¿y en qué consiste? ¿Qué vas a hacer? Resulta que yo mismo, dice Jehová, yo mismo descenderé a la tierra de Egipto y juzgaré a todo habitante que esté en aquella tierra. Juzgaré su maldad, juzgaré su pecado, y al que esté limpio de pecado, limpio será. Pero el que haya cometido algún pecado, tendrá que pagar las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Yo me imagino a Moisés recibiendo esta instrucción de Dios en Éxodo capítulo 12. Yo creo que a Moisés le entró un temor en todo el cuerpo. Y la pregunta que le habrá lanzado Moisés a Dios es, ok, vas a juzgar esta nación, pero ¿y nosotros? Porque tú estás diciendo que vas a juzgar a los egipcios por su maldad, pero nosotros como israelitas también hemos cometido muchos pecados, hemos sido malos en gran manera. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Sabe qué le respondió Dios? A ustedes también los voy a juzgar. También los voy a juzgar. Sobre ustedes también vendrá mi juicio. Sobre ustedes también vendrá mi condena. Pero Señor, eso significa que entonces todos vamos a perecer. Todos vamos a morir ante tu juicio. Todos vamos a morir ante tu castigo. No. Vas a reunir a toda la congregación de Israel, a todos los israelitas, y les vas a decir que por familia van a tomar un cordero puro, un cordero macho, un cordero de un año, un cordero sin defecto. Y ese cordero lo van a seleccionar por cada familia, no van a tener que sacar de sus propios rebaños. Ese corderito van a tener que sacrificarlo y la carne la van a tener que asar muy bien porque esa carne se la van a comer. Adicionalmente a esa carne también van a comer panes sin levadura. Un pan sin levadura es un pan difícil de digerir. Y también van a sazonar todo con hierbas amargas. O sea que no era un platillo realmente rico, era un platillo realmente un poco complicado de comer. Y Moisés le dice, pero Señor, no entiendo, ¿qué tiene que ver ese cordero con nosotros? Pues resulta que ese cordero los va a reemplazar a ustedes.
La muerte que les correspondería a ustedes por su pecado, la muerte que les correspondería a todos los israelitas por el pecado que cometieron, ahora un inocente va a pagar por la muerte, un inocente va a pagar la consecuencia, la condena de sus pecados y va a ser ese cordero inocente que ustedes van a escoger. Y Moisés quedaría, no sé, asombrado de esta petición del Señor. Moisés pensaría, ¿cómo le explicó esto al pueblo de Israel? ¿Cómo le explicó esto a las personas? Pero cuando Moisés se va a retirar de la presencia de Dios, Dios le dice, no, todavía no he terminado. Resulta que cuando maten ese cordero, de alguna manera van a tener que recoger la sangre. Y esa sangre van a tener que coger una brocha o no sé qué van a coger y van a tener que untarla en los postes de la puerta de la casa y en el dintel de la entrada. ¿Por qué? Porque yo mismo, dice Jehová, descenderé a la tierra de Egipto y pasaré por todas las calles de esta nación, y a la casa que yo vea que le untaron la sangre del cordero, entenderé que el juicio ya fue aplicado sobre alguien inocente. Alguien ahí ya pagó las consecuencias del pecado que ustedes habían cometido. Ese cordero sería el que los reemplazaría a ustedes y la sangre sería ese símbolo que me diría a mí que ustedes ya son absueltos de su pecado. ¿Y qué pasaría con las casas que no tuvieran la sangre del cordero? Bueno, Dios le dice, entraré a esas casas y asesinaré al primogénito de cada una de las familias de Egipto. No solo las familias, también asesinaré al primer crío, a la primera cría de cada animal que pertenezca a la tierra de Egipto. Mire, yo sé que usted y yo vivimos en una sociedad que está plagada de maldad. Hay mucha maldad allá afuera. Pero si un día Dios se acercara a nosotros y nos dijera, ustedes, los cristianos, quédense en sus casas porque los voy a proteger, pero a los demás, a los que no son cristianos, yo voy a ir y voy a matar a los primeros hijos de cada familia. Yo creo que eso sería un dolor muy fuerte para cada uno de nosotros. Imaginarse que Dios mismo va a entrar de casa en casa y va a asesinar a cada niño pequeño, no inocente, culpables de pecado, pero Dios los va a matar. Debe ser una sensación de impotencia, una sensación amarga, una sensación de Dios mío, va a haber una masacre. Va a haber una masacre. En ese orden de ideas, ¿con qué cara cree que salió Moisés de tener esa conversación con Dios? No muy alentadora, no muy alentadora. Y Moisés llamaría a los principales hombres de Israel y les diría, Dios me dio esta instrucción, no me pregunten por qué, no me pregunten cómo, pero hay que hacerlo. Y la reacción de estas personas quizá no fue la mejor. Era la primera Pascua, era la primera vez que iba a ocurrir esto en toda la historia de la humanidad. Era la primera vez que un cordero iba a ser reemplazado, iba a ser sacrificado en reemplazo de unos pecadores. Pero así lo hicieron. Así lo hicieron. Y efectivamente ocurrió de esa manera. Las personas untaron la puerta con la sangre del cordero. Dios descendió y masacró, asesinó a muchos pecadores. La pregunta es, ¿por qué Dios salvó a los israelitas si eran igual de pecadores? La pregunta es, ¿por qué Dios nos salvó a nosotros si somos igual de pecadores? ¿Sabe qué? Escriba por favor como letra en su bosquejo. Recordemos lo que hace Dios. La Escritura dice que algún día Cristo volverá en su gloria y delante de Él tendrán que comparecer todas las personas de la tierra. Y está escrito en la Escritura que apenas una persona muera, después le corresponde el juicio. Y también Jesús dijo que cuando Él venga en su gloria, pondría a todas las personas de Él y a la derecha dejaría a las cabras, a la derecha dejaría las ovejas y a la izquierda dejaría las cabras. Él haría esa separación, Él haría esa división entre las personas. Ahora, ¿quiénes serían las ovejas? Las ovejas serían aquellas personas que depositaron su fe en Jesús. Las ovejas serían aquellas personas que le dijeron un día, Señor, yo quiero que tú me salves, yo necesito que tú me salves. Las ovejas van a ser esas personas que creen en el mensaje que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista un día levantó los ojos, vio a Jesús y dijo, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Las ovejas seremos aquellas personas a las que Cristo nos reemplazó
en la cruz del Calvario. Y nos salvaremos. ¿Qué va a pasar con las personas que no conozcan a Cristo? Que no hayan puesto su fe en el Señor. Tendrán el mismo destino de los habitantes de Egipto en aquella época. En aquella época. Cuando te hablo de recordar, cuando el texto les dice aquí a los israelitas que hagan esto en memoria, significa que ellos debían recordar que Dios en su misericordia decidió salvarlos a ellos a pesar de ellos. Ellos sabían que eran pecadores, ellos sabían que eran malas personas, ellos sabían que habían deshonrado a Dios en muchas cosas, en muchas maneras, pero aún así Dios decidió salvarlos y protegerlos de la condena de la muerte. Hoy en día nosotros podemos mirar atrás y ver a la cruz del Calvario y ver a Jesús y decir: Jesús me reemplazó a mí. Aunque realmente era yo el que debía pagar en esa cruz, aunque era yo el que debía pagar las consecuencias del pecado, el Cordero Santo que proveyó Dios Padre, ese Cordero Santo ahora me está reemplazando a mí en la cruz del Calvario. Y tú tienes dos opciones ante esto que te estoy contando. La primera opción es decir: qué injusto es Dios. ¿Cómo va a matar a tantas personas? ¿Cómo va a condenar a tantas personas? ¿Es justo que Dios salve a algunos y condene a otros? ¿Sabes qué sería lo justo? Lo justo sería que Dios condenara a todos. Porque ¿quién de aquí no ha cometido pecado? Lo extraño no es que la gente se condene, lo extraño es que la gente se salve. Se salve. Entonces la segunda opción que tú tienes es mirar la cruz, mirar lo que Cristo hizo por ti y abrazar esa verdad y decir: Señor, gracias por salvarme, gracias por rescatarme. Y si tú conociste al Señor aquí en Familia Cristiana, yo te animo a que mires también la cruz, pero también mires los años atrás donde conociste a Cristo en esta congregación. El día en que el predicador habló de Cristo, el día en que el predicador te contó las verdades de que Jesús te puede salvar y que si pones tus ojos en Él, ese día en que tú creíste, ese día en que tu espíritu resucitó, recuerda ese día. Recuerda ese día. Recuerda cuando Dios te salvó. Recuerda quién eras. Y recuerda lo que Dios hizo por ti. El texto dice: y este día os será en memoria. Duro tener que acordarse de eso, los israelitas en aquella época. Duro tener que acordarse de esa masacre. Pero antes de acordarse de la masacre, ellos se acordaban de la misericordia de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque resulta que Dios pone una coma ahí en el texto. Coma, dice: y esto lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová durante vuestras generaciones. Era una fiesta, era una celebración dedicada a Dios, dedicada al Señor. Aunque los israelitas eran los beneficiarios de este gran detalle de que alguien los podía reemplazar, en este caso el cordero, la ovejita, aunque ellos eran los beneficiarios y ellos eran los que estaban disfrutando de ese beneficio, la fiesta de la Pascua era una fiesta dedicada a Dios, en el cual ellos tenían por objetivo, toda esa celebración, andar recordando y reconociendo: Señor, tú eres misericordioso. Señor, tú eres Dios de bondad. Señor, tú eres Dios perdonador. Señor, tú eres el Dios que nos salvaste. Señor, tú eres el Dios que nos sacaste de la esclavitud en Egipto. Era una celebración para conmemorar a Jehová, a Jehová. Permítame le cuento cómo funcionaba la Pascua en aquel entonces. Resulta que después de que salieron de Egipto, anualmente las familias israelitas debían celebrar la Pascua. Y lo común era que las familias se reunían al borde de la mesa, había un cordero en el centro de la mesa, habían las especias, habían los panes sin levadura, pero el jefe de la casa, el varón de la casa, se levantaba e iba a profesar las siguientes palabras: hijos, amor a su esposa le diría, a sus hijos, a los que estuvieron allí, hoy es un día en el que vamos a recordar que Dios nos salvó de Egipto, nos sacó de allá, pero también es un día para recordar quién es nuestro Dios. Y yo necesito que ustedes tengan esta información, diría el hombre de la casa. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de bondad, pero nunca olvidemos que Dios también es justicia, que eso hace parte también de su carácter. Nunca olvidemos
que si nos alejamos de Él, que si nos apartamos de Él, podríamos llegar a tener las mismas consecuencias de lo que pasó en tierra de Egipto, pero hacia nosotros. Y los muchachos, los hijos, estarían a la expectativa recibiendo esta información. Ahora, ¿qué era el objetivo de este padre en carácter de jefe del hogar? El objetivo de él no era solo recordar aquella época, sino que era enseñarle a sus hijos quién es Dios. Dios estaba muy interesado y Dios sigue muy interesado en que nosotros lo conozcamos, en que nosotros sepamos quién es Él. Y antes de vernos mezclados o inmiscuidos en una vida religiosa de lo que debo hacer o debo dejar de hacer, Dios está primero interesado en que lo encontremos a Él, lo conozcamos y Él mismo se encarga de enseñarnos cómo vivir. Porque es que normalmente se nos enseña a nosotros como cristianos que debemos empezar nuestra vida cristiana con una abstinencia total al pecado en nuestras fuerzas. Tienes que decirle que no a esto, que no a esto, que no a esto, que no a esto. Y un cristiano que empieza de esa manera, lo más probable es que se va a frustrar en el camino porque no va a poder. El pecado hace parte de nosotros, no vamos a poder abandonar el pecado en nuestras propias fuerzas. Pero es en eso el diseño del plan de Dios. ¿Sabe cuál es el diseño del plan de Dios? El diseño es que usted primero va a Dios tan sucio como se encuentre, tan pecador como se encuentre, en la condición en la que usted está, y usted se acerca a Dios y empieza a pasar tiempo con Él. Empieza a conocerlo. ¿Cómo? A través de la Escritura. Usted empieza a entender que Dios, el inmenso amor que hay de Dios hacia usted empieza a entender lo que realmente ocurrió con Cristo en la cruz cuando usted empieza a pasar tiempo con Él. Y Él mismo se encarga de limpiarlo de sus pecados. No funciona al revés. No funciona al revés. Si usted está luchando con su pecado sin buscar de Dios, usted se va a frustrar. Le invito y le animo a que primero conozca a Dios. Aquí en la instrucción, en el texto, Dios le está diciendo al pueblo: celébrenme, celebren quién soy yo, celebren quién es su Dios, sepan quién soy. Hay una escena muy particular en el Antiguo Testamento. Usted recuerda que el pueblo salió por tierra de Egipto y llegaron a un valle y había una montaña hermosa que se llamaba el monte Sinaí. Allí ocurrió un milagro sin precedentes. La misma presencia del Dios omnipotente, del Dios omnipresente, el Dios que creó todas las cosas, se posó sobre el monte Sinaí. La presencia de Dios allí. Y todo el pueblo, aproximadamente 1,5 millones de personas, podían ver la presencia de Dios allí a lo lejos. Ahora, la invitación para subir al monte, ¿para quiénes eran? Para todos. Todos. Si todos querían, todos podían entrar a la presencia de Dios, porque Dios está interesado en que tengan una relación personal con Él. Pero ¿sabe qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba ahí en el valle y vieron esa nube espesa, como lo describe la Biblia, y le dijeron a Moisés: Moisés, no, mejor ve tú, habla con Dios y cuando bajes nos cuentas qué es lo que nos quiere decir Dios. Pero entonces no es Dios el que no está presto para acercarse a las personas. Son las personas los que no estamos prestos para acercarnos a Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Podrías hoy celebrar con nosotros quién es nuestro Dios? Porque hoy lo estamos homenajeando a Él, lo estamos celebrando a Él, estamos celebrando que Él está en medio de nosotros. Por eso escriba, por favor, como punto 2, celebremos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es tan perfecto que dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Mire, esta iglesia, familia cristiana, no es fruto de la coincidencia, no es fruto de que un día el pastor Blair no sabía qué hacer y dijo: ay, voy a empezar una iglesia. No, es una obra que Dios planeó y proyectó de antemano. Tan es así que Dios causó que personas en el extranjero que ni nos conocen, que no saben quiénes somos cada uno de los que están aquí, decidan enviar dinero para empezar la iglesia. Dios causó que una iglesia del extranjero que no tiene ni idea de quiénes somos nosotros, o al menos la mayoría, decida decirle al pastor: Blair, nosotros lo vamos a acompañar en todo el proceso. Dios es tan perfecto que ha hecho que cada cosa
caiga en su lugar para que hoy estemos nosotros reunidos aquí como congregación celebrando estos 5 años. Nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios causó todo eso para que tú y yo fuéramos salvos. Mire, yo miro atrás y yo me imagino a Dios cuadrando todo lo que cuadró para que un día un muchacho como yo llegara a la iglesia y lo conociera a Él. Y yo le invito a que usted haga lo mismo. Todo lo que ha pasado detrás de esta iglesia, Dios lo planeó para salvarte a ti. A ti. A ti. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que te ama, el Dios que te salva. Hoy celebremos a nuestro Dios. Hoy celebramos la misericordia de Dios. Y yo espero que usted esté tan alegre, tan contento como lo estoy yo, de que la misericordia de Dios haya estado sobre nosotros estos 5 años. Estos 5 años. Y lo que nos falta. ¿Por qué? Porque resulta que Dios es infinito. Y mientras que usted asista a esta congregación, yo quisiera prometerle algo. De aquí siempre le vamos a predicar lo que dice este libro. Y este libro profesa la verdad de Dios, profesa quién es Dios. Si usted nos acompaña, si usted sigue acompañándonos en este proceso, se va a acercar más a Dios porque usted va a estar expuesto a la verdad de Dios. Entonces, primero, recordemos lo que hace Dios. Dios nos libró del pecado a través de Cristo Jesús. También celebremos quién es nuestro Dios. Y miren el final del versículo 14 de Éxodo capítulo 12. La Biblia dice que por estatuto perpetuo lo celebraréis. En otras palabras, Dios le dijo a estas personas que tendrían que hacer esto de generación en generación y tendrían que enseñarle a las personas las verdades que ocurrieron allí en torno a la Pascua. ¿Cuántos años hubo entre Moisés y Jesús? Casi 1500 aproximadamente. 1500 años. 1500 años, eso es 1,5 años, es mucho tiempo. Y déjeme contarle que durante 1,5 años, durante 1500 años, en todas las casas de los israelitas, en todas las casas de los judíos, siempre se celebró la Pascua año tras año. Y el discurso año tras año durante esos 1500 años siempre fue el mismo. ¿Cuál era ese discurso? Dios nos sacó de tierra de Egipto, Dios es nuestro Redentor, Dios es nuestro Salvador, a Él lo adoramos. Y eso era tradición para ellos. Jesús celebró las Pascuas. Jesús se reunía en carácter de jefe de hogar con sus discípulos y celebraba la Pascua. Pero durante 1500 años esa tradición se mantuvo hasta que llegó el hombre más revolucionario que ha pisado este planeta, y es nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a cambiar una tradición de 1500 años. En la última Pascua, antes de él ser crucificado, Él estaba con sus discípulos. Y los discípulos estaban ahí sentados a la mesa con Él, listos para escuchar las mismas palabras que siempre habían escuchado. Y Jesús se pone en pie y levanta la copa. Y les dice: muchachos, a partir de este momento vamos a cambiar esto. Ya ustedes no se van a acordar de la tierra de Egipto donde los sacamos. Ahora se van a acordar de que yo los saqué del pecado. Y esta sangre será mi pacto para esa promesa. Y este pan será entregado por ustedes en reemplazo de su pecado. El cordero que mataban, el cordero que sacrificaban todos los años para perdón de pecados, ahora ese cordero voy a ser yo. Yo me imagino la mente de los discípulos en ese momento, diciendo: ¿qué nos estás diciendo? Esto lo llevamos celebrando toda nuestra vida. Lo llevamos celebrando durante 1500 años y ahora tú vienes y nos dices: ya no vamos a celebrar eso, sino que ahora te vamos a ver a ti como el cordero que nos limpia del pecado. Sí, eso lo van a hacer. De hecho, 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 al 26 dice lo siguiente: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿En memoria de quién? En memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ve lo que está haciendo Jesús aquí? Jesús le está diciendo a los discípulos: tienen que hacer esto en memoria
de mí. Lo mismo que Dios dijo hace 1500 años. Dios llamó a Moisés, a los israelitas y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora Jesús está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Jesús les dice al final del versículo 26, van a tener que anunciar estas cosas hasta que yo venga. ¿Qué implica eso? Enséñenlos. Enséñenlos. La Santa Cena es una celebración para recordar quién es nuestro Dios. Literalmente, lo que está haciendo Jesús es decir, eso que hacían en la antigüedad, eso que hacían allí en Éxodo 12, ahora lo van a hacer conmigo, lo van a hacer para mí. Y van a tener que recordarme en la cruz del Calvario, van a tener que celebrarme porque yo soy Dios muriendo por ustedes y van a tener que predicarme, van a tener que enseñar. Por favor, escriba como tercer punto, prediquemos la verdad de Dios. Pastor Blair y todos los predicadores de Familia Cristiana, los que se sumen más adelante, tenemos el reto más grande. Cuando Jesús habló con sus discípulos y Él iba a ascender a los cielos, la última instrucción que dio no fue solo una instrucción para sus discípulos, sino para todos aquellos que habríamos de creer en Él. La instrucción de Jesús fue, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿A qué se debe dedicar una iglesia? ¿A qué se debe dedicar Familia Cristiana? A enseñar las palabras de Jesús. De Jesús. Y ese es el reto que usted y yo tenemos, pastor, de enseñar las palabras de Jesús lo más fiel posibles. Y ustedes como congregación también tienen una responsabilidad. El día en el que algún predicador se levante aquí y empiece a enseñar un mensaje diferente, un mensaje un poco tergiversado a la verdad del Evangelio, ustedes como cuerpo de la iglesia de Cristo tienen la responsabilidad de primero exhortarnos a nosotros y decirnos, estás enseñando malas escrituras. Y si en algún momento, se lo digo hoy, cumpliendo 5 años, si en algún momento esta iglesia se desvía de la verdad, Dios no lo quiera, huya de esta congregación. Pero nos esforzaremos al máximo por enseñarle quién es nuestro Dios, por predicarles las palabras de Jesús. Y esperamos que aquí usted, antes de arreglar su vida amorosa, antes de arreglar su vida sentimental, antes de arreglar su vida económica, de arreglar cualquier otra área de su vida, esperamos que aquí usted sea salvo. Que usted sea salvo. Y que Familia Cristiana hoy que está cumpliendo 5 años, si hay algo en lo que pueda jactarse, es que Dios ha salvado a muchas personas en esta congregación. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Le invito a que por favor se ponga en pie y le demos gracias a Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos y empiece a agradecerle a Dios por lo que Él hizo en usted. Señor, hoy es un día para conmemorar que nos ha sostenido 5 años, pero también es un día aún más especial para recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú nos salvaste, nos reemplazaste allí. Estamos inmensamente agradecidos por eso. Ayúdanos a no tener en poco el sacrificio tuyo en la cruz, sino a vivir en procura de eso, a vivir con ese objetivo de estar agradecidos contigo todo el tiempo por lo que hiciste por nosotros. Hoy, Señor, también es un espacio para celebrar quién eres tú, Dios de bondad, Dios de verdad, Dios de amor. Hoy te cantamos, hoy esta ceremonia es completamente para ti, en honor a ti, porque tú has sido el causante de todas estas cosas, mi Señor. Y nos comprometemos a predicar siempre tu verdad, a enseñar siempre tus palabras. Tu palabra es verdad, tu palabra es lo único que puede realmente traer a la vida a aquellos a los que estábamos, aquellos quienes estábamos muertos. Mi Dios, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en Familia Cristiana. Hoy cumplimos 5 años de tu misericordia, 5 años de tu amor. Y en el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén.